Bueno, después de ya haber hecho el ejercicio, entonces vamos a ver un poco más de opciones con respecto a esto, ¿no? Porque, pues, si bien es cierto, el from y to nos puede funcionar, de todas maneras a veces se va a quedar corto porque yo voy a querer movimientos que tengan de pronto más detalle o que tenga de pronto una animación más sofisticada o que sea más compleja. Y pues obviamente que dos fotogramas, inicio y fin, no sería suficiente. Para eso podríamos utilizar los porcentajes. Entonces, si yo hablo de porcentajes, estoy hablando que yo puedo utilizar de 0 hasta 100. Eso equivaldría a 101 fotogramas clave con diferentes tipos de propiedades. Bueno, no sé en qué caso alguien va a utilizar el 100% uno por uno. Pero yo de todas formas puedo utilizar 0%, 20%, 45, 60, 70 o 0,50, 70, 100 o como quiera. Eso es una línea de tiempo, podríamos decir, elástica o una línea de tiempo variable, ¿sí? Porque, por ejemplo, en este caso, miren que yo le dije desde hasta y duró 2 segundos. Pero este mismo, si yo lo puedo poner en otro objeto y ponerle 10. Entonces la misma animación puede tener líneas de tiempo distintas, es decir, con distinto tiempo, con distinto valor de repetición, o incluso le puedo colocar un alternate, que es algo que les voy a mostrar más adelante. Bueno, palabras más, palabras menos, voy a colocarle aquí 0%. Aquí le voy a colocar 25. Vamos a hacerlo 0, 25, 50, 75, 100. Vamos a hacerle aquí comando D en Dreamweaver para duplicar. Estamos usando Dreamweaver CC 2017, ¿no? Donde podemos hacer esto. 75 y 100. Esto ya lo podemos borrar. Entonces por acá yo puedo colocar otros valores de colores. Aquí le voy a colocar teal, aquí le voy a colocar navy y aquí le voy a colocar olive. Vamos a ir de nuevo por acá. Y como se dan cuenta, estamos viendo todos los colores. Yo le puedo colocar más tiempo. Vamos a colocarle, por ejemplo, 8 segundos. ¿Listo? Y como se dan cuenta, la animación pasa más lentamente. Entonces, ¿están entendiendo por qué porcentajes? ¿Sí? O sea que estamos hablando del 25%, en este caso de 8. ¿Cierto? No estamos hablando de... No es lo mismo decir el 25% de 8 a colocar el 25% de 20 segundos o algo así. Por eso digo que esta línea de tiempo es variable o es, por colocarlo de alguna forma metafórica, elástica, porque yo puedo darle el tiempo que quiera. Por eso se habla de porcentaje. No estamos hablando de 0, 10 segundos, 15, no, estamos hablando de porcentaje que varía según el tiempo que se aplique aquí. ¿Listo? Eso es bien importante que lo entendamos. Entonces, así se aplicaría ya con varios porcentajes, pero bueno, pues quiero que sea más que un cambio de color. Ya quiero comenzar a manejar posiciones. ¿Listo? Entonces, Solamente los 20 segundos son los que están dando ese movimiento. 20 segundos es lo que se demora esto. La pasada de 0 a... De 0 a 100. O sea, este sería el segundo 0 y el segundo 8. Bueno, 20, ¿no? 8 o 10 o el tiempo que le ponga, ¿vale? Aunque yo voy a dejarlo más poquitito en 6, ¿bien? Bueno, entonces aquí ya estamos manejando eso. Si yo quisiera colocarle, por ejemplo, posición, ¿no? Por ejemplo, que se vaya a la derecha o a la izquierda, que suba, que baje, entonces en ese caso necesitamos comenzar a manejar posiciones. ¿Listo? Posiciones. Y yo le voy a colocar a este cuadro una posición relativa.
Entonces ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cómo así? ¿Qué es eso de la posición relativa? No entiendo. Ayer lo hicimos en un ejercicio que hicimos por ahí de una galería, que le colocamos posición relativa, pero quizás no es tan claro de por qué posición relativa, relativo a qué o cómo funciona esto. Entonces voy a hacer un paréntesis acá en este ejercicio y les voy a explicar las posiciones en CSS para que ustedes sepan, y ahorita más adelante que vamos a hacer un pequeño dibujito con CSS y aprender cómo funcionan esas formas dentro del CSS. Entonces me gustaría que entendiéramos cómo funciona la posición relativa, ¿listo? Y cómo funcionan otras posiciones. Entonces lo que voy a hacer aquí es, antes de colocarle una animación de posiciones acá, voy a crear una página llamada posiciones en CSS, y esto es para que entendamos ese tema de por qué deberíamos utilizar o por qué usar las posiciones. Voy a colocar acá un div contenedor, dentro del cual va a haber otro div que se llame cuadro, y este lo voy a duplicar. Aquí sencillamente le voy a colocar posiciones. Voy a decirle a cuadro que tenga como siempre un ancho. Vamos a colocarle 100. Vamos a colocarle un alto de 100. Y vamos a colocarle un color. Este es el resultado. Varios cuadros de 100, ¿no? Parece un rectángulo, pero realmente son varios cuadros. Ya si le colocamos aquí una margen, vamos a dar cuenta que ahí están los cuadritos. Pero resulta que a uno de ellos le voy a poner cuadro 2. Así que tomo esta clase, la pego, pongo aquí cuadro 2 y le voy a cambiar el color a un color rojo. Para que en este veamos qué pasa cuando yo coloco posiciones, ¿vale? Bueno, pues las posiciones tienen diferentes tipos de valores. Hay un valor que se llama static. ¿Listo? El valor static es el valor que tienen por defecto todos los elementos en CSS. Por ejemplo, si yo acá le coloco a cuadro 2 position static, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada. No va a pasar absolutamente nada. Normalmente cuando se manejan las posiciones en CSS se utilizan las propiedades top, right, bottom y left. Lo que pasa es que estas propiedades top, right, bottom y left no siempre aplican, y en static no aplican top, right, bottom y left. O sea, que si yo a un static le digo top 20 píxeles, si es posición, el valor de la posición top sería como y left sería la posición en X. No importa el valor que le ponga, de todas maneras no va a funcionar. No toma, el static no toma top, right, bottom, left. Ahora pasemos a otro, relative. ¿Qué características tiene relative? Pues relative sí aplica top, right, bottom, left. Si lo aplica, sí lo va a tomar. ¿Pero cómo? Desde el origen del elemento en su ubicación natural, podríamos decir. Hay un flujo natural, ¿no? Cuando uno coloca los divs,
pues hay uno que sigue después del otro, ocupan toda la línea, eso es lo natural, eso es lo obvio, podríamos decir lo que sale por defecto en el HTML y cuando lo programo básicamente con CSS. Pero como si aplica el top right bottom left, quiere decir que cuando yo cambie static por relative, aquí sí vamos a ver un cambio. Se dan cuenta que el elemento se movió desde la izquierda y se movió en top, ¿sí? Es decir, en Y y en X. Hay un cambio de posición. No podemos entender esto como margen, ¿no? Porque a veces la gente dice, profe, pero eso parece como si fuera un margin top. No. Esto es cambio de posición. La margen es ya otra cosa y les expliqué hace tiempos el modelo de caja donde hablábamos del relleno, ¿no? El padding, la margen. Pero el top y left es posición, ¿vale? Y esa posición cambia de acuerdo al valor de posición que yo coloco, que es la parte importante. O sea que top 20 nunca, es decir, no siempre es lo mismo. Esto puede cambiar según lo que esté definido aquí. Por eso es tan importante que entiendan esto, sobre todo si vamos a animar. Hay otro valor que se llama, vamos a colocarlo aquí, absolute. ¿Listo? Entonces el relative no aplica el top right bottom left, es el valor por defecto. El relative sí aplica top right bottom left. El absolute también aplica top right bottom left, pero ya no es desde la posición original del elemento, sino que aquí el objeto se sale de su flujo natural, se desencaja, no digo yo. Se desencaja. Literalmente se desencaja. Lo curioso es que este top right bottom left, es decir, el elemento se desencaja, se sale del flujo y la posición que él va a tomar acá la hace desde un elemento padre. Si el padre es el body, pues lo va a tomar desde el body. Pero si él tiene un padre contenedor, por ejemplo, pues lo va a tomar desde el contenedor. Siempre y cuando el contenedor tenga asignada una posición relativa o absoluta. Vamos a ver cómo sería esto. Voy a cambiarle relative por absolute. Y fíjense que en este caso tenemos un div contenedor, ¿verdad? Lo hicimos. Así que yo le voy a decir al ID contenedor que tenga un ancho. Vamos a colocarle a ese ancho 800 por 800. Y le vamos a colocar background y un color gris. Y además lo vamos a centrar. Entonces, miren cómo se ve esto. ¿Sí? ¿Qué pasó con este elemento? ¿Ven que se desencajó? Pero como les dije hace un momento, aplica top right bottom left, en el absolute, al padre, y como les acabé de decir, siempre y cuando el padre tenga definida una posición. Pregunto, ¿acá el padre tiene definida alguna posición? No, ¿cierto? No tiene. Dijimos que relative o absolute. Entonces miren, position, relative. En este momento ya pasó a ser padre de cuadro 2. Por lo cual, la posición que él toma es del padre. O sea que sigue teniendo, miren que el top no cambia, ¿sí ven? Si yo miro que el top sigue siendo 20 y left 60. Pero el contexto cambió porque el objeto se sale.
Y entonces, ¿qué pasa cuando se salen los objetos? Ahí es cuando comenzamos a manejar el Z-index que manejamos ayer. Porque al salirse los objetos, entonces unos van a quedar encima de otros. ¿Sí o no? Entonces, metafóricamente decíamos que el top es como si fuera el eje Y, el left es como si fuera el eje X. Y usted, de pronto tú que has trabajado 3D, ¿no? Sergio, ¿se has visto que hay un eje Z? Sí. ¿Qué hace el Z? El que es más. X, Y, ¿cierto? El Z nos va a manejar ese plan, podríamos decir en este caso en 3D, el valor hacia arriba o hacia abajo, ¿cierto? O sea, si yo hiciera un plano cartesiano, pues en la mesa tengo el X y el Y entonces el Z iría de arriba hacia abajo. Por eso se llama el valor Z-index, porque es un índice Z que va a colocar objetos hacia arriba o hacia abajo, que es lo que entendamos finalmente como capas. O sea, que si yo, por ejemplo, coloco un cuadro acá y le ponemos cuadro 3, y yo vengo por acá y le coloco cuadro 3, coloquémosle, por ejemplo, 40, 80, ¿sí? Como por cambiar la ubicación y ponerle acá otro colorcito. Entonces, miren lo que va a suceder, mire. ¿Sí? Obligatoriamente unos van encima de otros. Eso no pasa en static. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del float left? Colócamelo al lado. Colócamelo al lado. ¿Por qué? Porque todos están en static. Pero cuando yo me salgo a trabajar absolute, se desencajan los objetos y es interesante hasta cierto punto porque yo voy a poder colocar los objetos donde literalmente yo quiera. Y es donde tú puedes colocar el logo donde quieras, la animación donde quieras, ¿sí? Esto funciona para diseño estático, no para diseño responsive design o diseño líquido, que es lo que vamos a ver más adelante. Ahí el absolute no nos va a trabajar la mayoría de las veces. Pero esto en diseño estático o fijo sí aplica y sería correcto usarlo, ¿vale? ¿Qué pasa si yo entonces le digo al cuadro 2, que es el rojo que está detrás, que tenga un Z o Z index en 10 y a este elemento, que es el verde, le coloco un Z-index, un Z-index en 5. ¿Quién está más arriba? El 10, ¿cierto? O sea que el 10 tiene que verse al frente. Miren, el rojo se ve al frente. Pero si yo le coloco en vez de 10, 2, se pasó para atrás. ¿Sí me estoy explicando? O sea, Z-index maneja el nivel de las capas que puede llegar hasta 99.999. Y el valor incluso puede ser menos 99.999. O sea que podríamos tener casi 200.000 capas, que creo que es mucho, ¿no? Entonces voy a colocarle aquí 10. Esa es la posición absoluta, absolute. Porque ustedes, bueno, digamos que con relative yo también puedo utilizar Z-index, ¿no? Es decir, si yo no quiero que se salgan del flujo, pero que de todas maneras tengan un valor hacia adelante o hacia atrás, un valor Z, digamos que el relative, ¿sí? De una vez podemos colocarlo aquí, recibe Z-index. Lo mismo en este caso del absolute. También recibe el Z-index. Bueno, hay un valor que solamente se los coloco como cultura general porque realmente no es buena idea aún usarlo, que voy a entrar a la página aquí en iuse.com, que es un valor que se llama sticky position CSS. Y no es buena idea porque miren que Edge lo soporta hasta el 16, pero acá hay un soporte nulo. Firefox y Chrome tienen un soporte parcial, solo Safari lo soporta bien,
pero pues no es momento, creo yo, de utilizar sticky porque vamos a tener problemas, ¿no? Pero el chiste con el sticky es que en algún punto el objeto se pegue cuando yo estoy deslizando la navegación, en algún punto se pegue y siga bajando, que es algo que se está usando mucho hoy en día, y por el tanto uso que le están dando, pues alguien dijo, oiga, pues para que no estén haciendo eso con jQuery, ¿por qué no lo hacemos con CSS, no? Voy a entrar aquí un momentico al espectador. Miren esto, bajo, se pega arriba. Hay otros manejos de pronto un poquitico más evidentes. Voy a entrar a la página del espectador. ¿Sí ven el menú que se pega arriba? Aunque aquí realmente cambia, ¿no? Hay otros donde es muy evidente que el menú como tal se queda pegado arriba y uno sigue bajando. Entonces llega a un punto, y eso pues digamos que por cuestión de usabilidad es muy interesante. ¿Sí? Vamos a semana. ¿Cómo lo maneja semana? ¿Cómo maneja el menú? Bajemos. Ahí está, mírenlo. Este me gusta más, mírenlo. ¿Sí ven cómo se pega? ¿Están viendo el menú? Miren cómo se pega. Pero esto normalmente se hace con JavaScript o con jQuery, que de hecho con jQuery es creo que más sencillo, ¿no? De todas formas se interactúa con una posición fixed desde jQuery y un evento scroll. Pero más o menos así funciona el sticky, pero lo que les digo, creo que no es momento de usarlo. Pero el que sí pueden utilizar es el fixed. Y podríamos decir que todo lo que aplica para el absoluto lo aplica en el fixed. O sea que sí tiene top right bottom left, pero aquí ya no es al padre, aquí es el viewport. ¿Quién es el viewport? El body, el diseño como tal. Entonces, cuando ustedes ven un diseño donde un objeto se queda quieto, se queda pegado a la pantalla literalmente, mientras ustedes se mueven, eso es un fixed. Pero funciona igual que el sticky. No, porque fixed es siempre la ubicación la misma. Voy a colocarles un ejemplo. Hace unos años hice un sitio de estos en WordPress, aunque yo se lo solté al cliente y él ya pues le ha metido mucha cosa. Pero miren estos iconos de redes. ¿Se dan cuenta? Me muevo y se quedan quietos. Se quedan quietos, fixed. Entonces, pues para que lo entendamos acá. ¿Yo cuánto le puse al contenedor? 800 de alto. Voy a colocarle alto, auto. Y por aquí voy a colocar un libsum en un párrafo de 2000. ¿Cierto? Estamos colocando mucho texto. Vamos a devolvernos por acá. Miren. Mucho texto. Miren esos elementos, ¿no? Pues obviamente el scroll hace que se corran. Pero ¿qué pasa si yo quiero un elemento que se quede en la pantalla pegado, quieto? Entonces, ¿qué hago? Voy a hacer un cuadro 4. Le voy a colocar menos tamaño. Le voy a colocar otro color. Y se me antoja que sea un círculo. Border radius en 50%. Y le voy a colocar top 300, left menos 25. Miren lo que va a salir. Aquí está este elemento, le vamos a colocar position fixed.
¿cierto? Que eso es lo que estamos hablando. Ahí está la bolita, ¿no? Yo quiero que se vea menos, voy a ponerle menos 30 para que se oculte todavía más. Miren, menos 40. ¿No han visto los elementos así que uno se va por allá y sale un menos? O cosas así. Bueno, miren. Se pegó. ¿Qué pasa si hace cuadro 4? Le digo que el ancho sea 200. Y le colocamos una transición. Border radius 0. No sé cómo salga, pero vamos a ver. ¿Estamos entendiendo? Miren lo importante que son las posiciones en CSS. Bueno, final del asunto. Cuando le voy a colocar alguna animación de posiciones a las animaciones, entonces el cuadro 1 debe tener alguna posición, porque si se queda como static, ya les dije, el static no recibe posiciones. Voy a hacer algo aquí súper sencillo. Que tenga top 50, entonces de 50 a 0. 50, 0, 50, 0, 50, 0. No, va a estar haciendo así. Hacia arriba, hacia abajo. Mírenlo. Ay, profe, pero yo quiero que se mueva hacia la derecha un poquito. Bueno, entonces aquí le vamos a colocar left 200. Es recomendable en estos casos no dejar los valores así como suelticos, ¿no? Yo podría decirle acá que en todos estos fuera left 0. Y miren que aquí cambia la cosa. Incluso le puedo decir que cambie, no sé, baje 50, vuelve a la posición 0, aquí que baje, bueno, es decir, ya ustedes ahí pueden manejarlo como quieran. Sí, ahí estamos manejando, miren, posición XY con un valor de relativo, de relative. Bueno, voy a dejar la explicación hasta ahí y vamos a hacer el ejercicio.